Bueno, esta distinción es de carácter general, no os interesa en sí mismo. Es decir, que simplemente yo creo que es útil saber identificar y diferenciar las dos cosas, esto de potestas y de autoritas. Encontrar, por otra parte, la importancia que tiene el autoritas, el problema de la verdad también en política, cumple una función social de primer orden, sobre todo encarnada en ese gran problema que es el de la legitimidad del ejercicio del poder. El poder no se puede autojustificar, no se justifica así solo. Necesita de un sustrato, si queremos llamarlo así, vale, ideológico, capaz de justificar. En otros tiempos podía ser un órgano constitucional jurisprudencial como el Senado. Y, claro, fijaos, autoritas procede de augur. El augur es a quien uno presentaba sus consultas para que el augur, a la vista del vuelo de las aves, o desentrañando un animal, ¿no?, abriendo el cuerpo de un animal, pudiera interpretar, ¿no?, la solución a la pregunta que se le hacía. Normalmente el poder era la instancia que presentaba sus consultas a los augures. ¿Debo embarcarme o no? ¿Debo empezar una guerra o por el contrario debo esperar? ¿Debo tratar las condiciones de la paz o ir a por todas? Al presentar una consulta, el augur le responde con una posible respuesta. Es la autoritas, ¿vale? También a los dos, esto lo suele comentar con una frase muy plástica, que es que pregunta qué puede, responde el que sabe. El poder pregunta, pero no responde. El que responde es el que sabe, es el saber, es la autoridad. Y esto le lleva al propio Álvaro II, por ejemplo, a no hacer exámenes, porque él es el que sabe, es el capaz de responder, pero el alumno no sabe, no tiene respuestas. En todo caso, es capaz de preguntar. O sea, que al alumno habría que examinarle más por sus preguntas que por sus respuestas. Y el profesor al revés, por las respuestas que da a las preguntas que se le hacen. Bueno, en todo caso, autoritas y potestas. A lo largo de la historia han sido muchos los órganos y los cuerpos sociales que han representado las dos funciones. En el mundo contemporáneo, el problema va a estar precisamente en la identificación de esa instancia y de su papel en orden a legitimar o deslegitimar el ejercicio del poder. Una de las condiciones histórico-sociales del nacimiento de las ideologías se encuentra precisamente en esa situación en la que el cuerpo social que representa la verdad, o en este caso la autoritas, está por definirse. Y los problemas políticos se están empezando a presentar en torno al control de la opinión, a la manipulación o al uso de la opinión para el propio beneficio. Nos lo vamos a encontrar especialmente en un terreno conocido, que es el del nacionalismo. La necesidad de, para implantar un determinado programa de acción, buscar las justificaciones capaces de legitimar. Y contar incluso con un cuerpo de expertos y de científicos encargados de la construcción de esa verdad capaz de justificar el ejercicio del programa o el cumplimiento de derechos. Por ejemplo, las teorías racistas de Rosenberg, de las que se alimenta el nacionalsocialismo en su programa de aniquilación sistemática de las razas no arias. Necesita un argumentario capaz de justificar desde la verdad un proyecto de acción concreto, un proyecto político, que en el fondo se resuelve en términos de poder, de fuerza o de imposición. La identificación de quién representa la autoritas y su función social. Y lo mismo en el proyecto nacionalista en general o de ciertos proyectos románticos, ya lo veremos, ¿vale? Entonces, las condiciones que están en la base del nacimiento de las ideologías son fundamentalmente estas tres. Primero, hay un hecho que afecta también a la definición de la autoritas, ya decía yo antes, la autoritas, tradicionalmente, en la sociedad cristiana, desde el medievo en adelante, ¿verdad? Bueno, el Bajo Imperio, ¿no? Porque se va cristianizando el Bajo Imperio, pues luego el mundo medieval, también el mundo moderno, hasta que cae, ¿no? Se agrieta el tronco de la fe cristiana, reforma protestante, y el problema religioso se convierte en un problema político.
La Iglesia cumple esa función históricamente y socialmente directiva, ¿no? En orden a la legitimidad del ejercicio del poder y su deslegitimación. En el mundo contemporáneo nos encontramos con los efectos derivados de esa ruptura protestante del XVI y XVII. Es una época dominada por la secularización. La secularización es uno de los factores que están en la base de la aparición de las ideologías en el siglo XVIII y XIX. La secularización. ¿Y en qué sentido la secularización? Primero, los discursos acerca de la trascendencia, la naturaleza de Dios y la verdad, la fe, se transforman. Y quienes representan la nueva fe, por ejemplo, la fe ilustrada, en el 18, van a asumir el papel que en el marco religioso previo, en la sociedad cristiana, ejercían los sacerdotes. Lo que los sacerdotes eran en la época cristiana, ahora lo van a empezar a representar otros agentes sociales. Sobre todo va a ser un nuevo tipo social, que es muy nuevo en el siglo XVIII, nace en el siglo XVIII, pero no nos encontramos antes. Si uno revisa, por ejemplo, la historia del pensamiento occidental, se puede remontar hasta la antigua Grecia, el siglo V a.C. o incluso antes, los 7 sabios de Grecia. Están en la base de la construcción de la sociedad griega. Nos podemos ir hasta el siglo VI a.C. y ahí nos encontramos sabios, grandes juristas, hombres de ciencia. Luego filósofos y científicos al mismo tiempo. Bueno, conocimientos, sabios, científicos, hombres de saber, hay muchos a lo largo de la historia. En el siglo XVIII nace una nueva criatura, un nuevo tipo, que es el de los intelectuales. Los intelectuales van a representar en la época contemporánea esos nuevos clérigos que están en la base de la generación de las ideologías. ¿Quién está actuando detrás de la revolución en Francia o de la revolución bolchevique en Rusia en 1917? ¿Quién está detrás de los grandes procesos revolucionarios que hemos vivido en los 2 últimos siglos? En nombre del proletariado no están los proletarios. En nombre de la clase obrera no están obreros. Están intelectuales muy bien formados. Muchos de ellos incluso de origen noble. Lo vamos a ver en la Revolución Francesa. Aristócratas avergonzados. Aristócratas en algunos casos vergonzantes. Que renuncian a su casta, renuncian a los derechos y privilegios de su clase para asimilarse al tercer estado. Para asimilarse de alguna manera al pueblo, a la nación. Se desaristocratizan, de alguna manera se camuflan en el pueblo, pero son élites, élites muy bien formadas, ya digo. Son los intelectuales. Las revoluciones de los siglos XIX y XX están en manos de los intelectuales. Y los intelectuales van a representar esa nueva autoritas en los procesos ideológicos del XIX y del XX. ¿Vale? Los intelectuales. Pensemos en la revolución más cercana a nuestra. 1968, empieza en el 66, pero da igual. En Estados Unidos, Nanterre, Estrasburgo, París, mayo del 68. Revolución estudiantil. Es también una revolución de intelectuales. Y son grandes discursos y debates y conflictos de tipo intelectual los que acaban transformando o impregnando o movilizando las instituciones, sean económicas en un caso, sean políticas en otro, sean universitarias en otro. Los intelectuales van a representar esa nueva clerecía, nuevos clérigos frente a los antiguos clérigos que tenían en depósito la verdad, la iglesia depositaria de la fe, la iglesia depositaria del derecho natural, y que, atendiendo a la integridad de la fe y atendiendo a la integridad del conocimiento sobre la estructura natural de las cosas, juzga, legitima o deslegitima el ejercicio del poder, ¿no? Las élites intelectuales. Una situación que se provoca por el avance en una dinámica que está inscrita en el corazón de la modernidad. Modernidad o modernizar en Occidente ha significado en muy buena medida, no solo, pero en muy buena medida, secularizar.
Max Weber, uno de los padres de la sociología contemporánea, estamos hablando finales del 19, comienzos, primeras décadas del 20, no del 28, 1928. Max Weber, una de sus tesis principales es precisamente la tesis sobre la secularización, o la tesis sobre la racionalización, y que viene a decir, en síntesis, lo siguiente. El proceso que conduce al desarrollo de los pueblos y de las culturas, de las sociedades, es siempre un proceso que avanza en la racionalización de sus relaciones, en la racionalización interna. El proceso que está detrás del desarrollo de las sociedades es un proceso que avanza en la línea de su racionalización. ¿Y qué significa esto de su racionalización? Que con carácter creciente cada vez más se busca dejar o depositar en instancias racionales la solución de problemas vitales que antes, sin embargo, estaban en manos de instancias no necesariamente irracionales, pero no, en todo caso, no racionales. Por ejemplo, lo vemos en el hecho del acceso al poder. En las sociedades tribales o en las sociedades antiguas, las sociedades menos desarrolladas para entendernos. ¿Quién ejerce el poder? Quien ejerce el poder en una sociedad tribal es fundamentalmente aquel que se muestra con mejores condiciones de ganar en la guerra o de imponer su propia voluntad. El ejercicio del poder tiene un componente, dice Max Weber, muy claramente carismático. ¿Quién tiene el poder? El líder carismático de un grupo. Entonces, a la hora de discutir, oye, ¿a quién le damos al poder? A este, al más guapo, al más fuerte, al líder, a quien tiene más habilidades de liderazgo. Fundamentalmente en el campo de batalla, porque las sociedades antiguas son unas sociedades especialmente volcadas en la lucha y en el combate. Entonces, el carisma militar que uno demuestra le legitima para el ejercicio del poder. Cuando esa sociedad empieza a desarrollarse, se racionaliza el acceso al poder. Y una primera manera de racionalizar el acceso al poder es mediante, por ejemplo, la sucesión dinástica. Quizá en el origen el líder del pueblo era el carismático, pero con el tiempo, conforme van aumentando los problemas de la sociedad y sobre todo se va equilibrando, empezamos a buscar otras estrategias, sobre todo que resuelvan nuevos problemas. Porque claro, el líder carismático de repente le dan una chafa y se lo cargan. Y entonces tenemos que buscar otro nuevo líder carismático, y no siempre es pacífica la solución, porque uno quiere imponerse sobre otro, ¿no? Y nos encarzamos en un conflicto interno que pues es muy costoso, nos quita muchas energías. Solución: racionalicemos el acceso al poder. ¿Quién sustituirá al líder carismático? Su hijo. Ya está. Y no necesito esperar a que el líder carismático muera, ya sé que aludiendo al hecho dinástico tengo resuelto el problema de la sucesión en el ejercicio del poder. Es una manera de racionalizarlo, de controlar el problema del poder. ¿A quién le corresponde el poder? A quien pertenece a una determinada estirpe, a una determinada dinastía, a quien cumple determinadas condiciones objetivas, establecidas en el marco legal. El hijo legítimo del rey. Y así sucesivamente en el tiempo, tengo el futuro controlado. Ya no será un problema elegir al líder cuando el liderazgo solo descansa en el carisma personal, sino que está preestablecido de forma racional en el derecho. El hijo del rey será el rey. Pero todavía se puede avanzar más en la racionalización. ¿Por qué? ¿Y por qué el hijo del rey tiene que gobernar al pueblo? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Por qué hay una sangre especial que habilita a unos frente a otros para el gobierno? ¿Acaso no es irracional que sea en función de la estirpe que uno pase a gobernar y otro no? Si racionalizamos un poquito más, entonces establecemos nuevos mecanismos de acceso al poder. Por ejemplo, leyes que establezcan procedimientos electorales. Ya no será el carismático, ya no será el hijo dinástico, sino que será el elegido bajo determinadas condiciones en un procedimiento previsto, reglado por el derecho.
Hay que presentarse en determinadas condiciones, hay que acreditar determinadas condiciones, hay que someterse a un determinado procedimiento y todo esto, bueno, pues el procedimiento democrático, una elección normal. Es un proceso de racionalización en torno a un problema, el del ejercicio del poder, que nos libra de muchas dificultades, enzarzarnos en un conflicto para hacernos con el poder o para zanjar el problema de quién manda aquí, ¿no? Racionalización. Problemas vitales que antes estaban resueltos de manera no irracional, pero sí al menos de forma no racional, empiezan a estar resueltos cada vez de forma más racionalizada. Frente a los antiguos dioses, frente a la voluntad de los dioses, frente a la suerte y el destino, procedimientos, reglas, recursos, materiales conocidos. Incluso que podemos nosotros mismos definir sobre la marcha. ¿Por qué no cambiar la ley electoral? ¿Por qué no volver a darle una vuelta al procedimiento? ¿No? Frente a la voluntad de los dioses, procedimientos reglados, ¿no? Y en ese sentido, dice Max Weber, el proceso de racionalización de la existencia que atraviesan todas las sociedades a lo largo del tiempo es un proceso que cada vez va quitándole más peso a los factores irracionales o no racionales en beneficio de los factores más controlables, más racionales, más procedimentales. Y así, racionalización significa para Max Weber un proceso creciente de desmitificación. Se desmitifica el poder, se desmitifica la sangre, se desmitifica la dinastía, se desmitifica el derecho. Cuando nuestra Constitución era dada por los dioses y los dioses mismos habían fundado nuestra ciudad, nadie se puede atrever, si tiene un mínimo de sentido común, a meter sus manos en el orden constitucional. Estás intentando tú modificar lo que los dioses mismos nos han dado. Ahora, si la Constitución es un pacto entre algunos, hasta altas horas de la madrugada, en una negociación constante, nada impide que sí, intentemos renegociar lo que ya se negoció algún día, intentemos modificar lo que alguien estableció en su momento. ¿Sí? Ha perdido carácter mítico, mitológico. Se ha producido un fenómeno que es el de su desmitificación. O si queremos, se ha producido un fenómeno que dice Weber también, que es el de su desencantamiento. Cuando el bosque era el recinto sagrado del pueblo, en el que habitaban figuras desconocidas, espectros, o incluso los propios dioses o los espíritus de nuestros muertos, aquel era un recinto sagrado, en el que solo con una máxima piedad se podía penetrar, y hombres especiales solo ellos podían acceder. Cuando se convierte en pura materia disponible, el bosque se puede talar. Ha perdido el carácter mítico que lo preservaba. Ha perdido su encanto. Y al perder su encanto lo pierden los dos sentidos que tiene para nosotros la palabra encanto. Ya no es fruto, o ya no tiene que ver con encantamientos que nos superen, trascendentes de los dioses o de fuerzas ocultas que están por encima de las nuestras. Pero al mismo tiempo, tampoco tiene el encanto que podía tener lo que antes estaba rodeado de esa magia. Ha perdido el encanto. Y por lo tanto se convierte en materia disponible. Es como el pobre rey Midas que antes de desear convertirlo todo en oro y sobre todo de poder hacerlo, vive según deseo, ¿no? ¿Cuánto me gustaría a mí tener todo el oro disponible a mis manos? Pero cuando tienes efectivamente la capacidad para convertirlo todo en oro, se te convierte en una desgracia. Ya ni siquiera el oro te atrae, cualquier cosa que toque se convierte en oro. Pierde el encanto. No solamente es un desastre, porque tu propia hija se convierte, o el alimento que no, en el cuento, ¿no? Sino que pierde encanto, pierde gusto, se convierte en pura materia disponible. Y por eso el hombre contemporáneo, dice Weber, vive en un mundo fuertemente desmitificado y todo se convierte para él en una realidad sosa, gris, utilitaria. Los bosques, los ríos, el clima, su patria, su bandera,
son realidades ya desencantadas y que les encantan. Te falta ese carácter sacral, ese carácter mágico, ese carácter histórico, ese carácter simbólico, que en otras épocas mantenía a raya las voluntades de los hombres. Esto no se toca, esto no se dice, esto no se puede modificar o negociar, ¿no? Racionalizar, desmitificar, desencantar. Todo el proceso de la modernidad, dice Weber, en Europa se ha conducido bajo la lógica de la desmitificación. Y nos encontramos que esto alcanza su cénit cuando, pleno siglo XIX, la razón toma la delantera, pero es una razón cada vez más desmitificadora y desmitificada. Todavía en el siglo XVIII nos vamos a encontrar una razón mitificada, la diosa razón ante la que se inclinan los ilustrados. Es la razón con mayúsculas. En el XIX ya no es una diosa. Es solo un procedimiento. Racionalizar para hacer disponible el mundo. Racionalizar para convertirlo en materia desencantada sobre la que poder trabajar o en la que poder intervenir. Y en ese sentido, todo el proceso de modernización de la vida europea se ha conducido bajo la lógica, dice Weber, de la desmitificación y del desencanto. Bien, pues, en ese escenario nacen las ideologías. Son como un intento de reintroducir un sentido en un universo desencantado. En un mundo que se ha desencantado, en un mundo gris y utilitario, un sentido, un significado, una causa que vuelva a introducir el significado, el sentido, ¿vale? El problema del sentido. Es decir, son instrumentos de resignificación del mundo, para entendernos. Carlos Marx, con apariencia de cientificidad, está introduciendo en un universo desencantado un medio de resignificarlo. Lo mismo que ciertos liberalismos o el nacionalismo. En un momento en el que la nación o la patria y el orden constitucional se convierten en producto del acuerdo entre los hombres, un principio directivo basado en la tradición, en la historia, en una reconstrucción de la tradición y de la historia, no en la historia real, en un universo incluso simbólico, imaginario, que da su carácter a un pueblo. El otro día lo veíamos en boca de Sabino Arana, por ejemplo, pero en tantos otros, ¿no? Teóricos del nacionalismo de los siglos XIX, sobre todo del siglo XIX, mediados, ¿no? Reintroducir el problema del significado en un mundo que se ha vuelto estúpido, que ha perdido encanto, ¿vale? Entonces, las ideologías cumplen un papel muy importante en ese proceso de resignificación, fruto de la secularización de la vida moderna. Y ahora, entre paréntesis, ¿es verdad lo que dice Weber de que modernidad implica desmitificación y desencantamiento y que la religión pasa a un segundo nivel y lo procedimental toma la ventaja? Eso ya es una cuestión en la que en los últimos años se han metido muchos filósofos y sociólogos y no tenía tanta razón. La vida moderna, lejos de desmitificar el mundo, ha tendido a mitificarlo mucho. Pero bueno, eso ya lo dejamos aparte. Primer factor, secularización. Identificar autoritas, quién representa a esas autoritas y los procesos de reintroducir el problema del significado.